porque hoy el Banco Central, digamos, hoy tomó medidas y puntualmente se conocieron estas medidas en detalle, pero acá con mis invitados vamos a tratar de desmenuzar la información para tratar de entender cuál fue la decisión que hoy tomó, que se tomó desde el Banco Central de la República Argentina para contener la inflación y, por supuesto, para que el dólar se mantenga lo más calmo posible. Bienvenidos a ambos, José Vano y Matías Sort, economistas, los dos. José, Matías, bienvenidos. Bueno, ¿de qué se trata estas medidas? No sé quién quiere empezar, que hoy tomó el Banco Central. A ver. Hay un antecedente. Lo que estaba pasando es el Banco Central tiene una obligación, que es velar por la cantidad por la base monetaria, la cantidad de pesos que hay en la economía, ¿no? Sí. Y tiene un compromiso que asumió ante el Fondo Monetario Internacional y ante todos en octubre del año pasado, que dijo, bueno, yo voy a mirar, esto es lo que yo voy a mirar cuánto es la cantidad de pesos que hay. Y desde lo que pasó en marzo-abril de este año, que se escapó el tipo de cambio, que volvimos a tener un pico de inflación, dijeron, bueno, lo que pongo como objetivo es que la base monetaria crezca exactamente 0. No puede crecer. ¿Qué estuvo pasando durante julio? Hay varias situaciones coyunturales que hicieron que haya más plata en la economía. ¿Aguinaldo? Uno es aguinaldo, otro es que el Banco Central le tuvo que comprar al Tesoro dólares por 42.000 millones de pesos. Esos también se volcaron a la economía. Y el tercer punto es que, es un poquito más complejo esto, el Banco Central le pide a los bancos un encaje. El encaje es cada vez que vos haces un plazo fijo, por ejemplo, sí, o por cada por cada peso que tenés en una cuenta a la vista, en una caja de ahorro, los bancos tienen que dejar depositado en el Banco Central una cierta cantidad de plata. Alguna parte es no remunerada, es decir, el Banco Central 0, no le paga nada por eso. Y la otra parte es la parte remunerada, que son los LELIQs que conocemos, ¿no? Y los mide con un promedio diario de lo que pasó a lo largo del mes. Lo que estaba pasando es que... Ahora esa medición, ¿cada cuánto era? ¿Y cada cuánto es ahora? Todos los días. Todos los días vas sabiendo y ya sabes cómo viene el promedio. El promedio venía mayor del requerido, ¿no? Entonces, digamos, estas tres situaciones que dijimos, vuelvo, aguinaldo, sí, compra de dólares del Banco Central al Tesoro y sobrecumplimiento de encajes, hacía que había más pesos que los que debía haber en la economía. Ese es el diagnóstico. A partir de ahora es qué medidas tomó el Banco Central y por qué las tomó. Entonces, lo primero que dijo fue, permitió a los bancos justamente que este objetivo de encaje pase a ser bimestral, en un promedio bimestral, o sea, julio y agosto, sí, y no solamente julio. ¿Ok? Esto aflojó un poquito, y esto lo que le permite al Banco Central es tener más cintura. Claro. Porque si no, lo que iba a tener que hacer es, como vengo pasado de base monetaria, vengo pasado casi 10.000 millones de pesos, en estos días que quedan de julio voy a tener que subir muy fuerte la tasa para de ese modo contraer de nuevo la base monetaria. Y en agosto, que no están más estas situaciones coyunturales, la voy a tener que bajar de golpe. Entonces sí vas a tener a 3 semanas de las PASO, este momento donde nadie quiere que haya ruido económico ni financiero, y vas a tener una tasa del LELIQs que venía bajando el 74% en abril, bajó 16 puntos hasta 58%, y vas a ver que rebotaba, iba a subir fuerte, y el mes que viene iba a bajar fuerte. Entonces dijeron, promediemos entre lo que es julio y lo que es agosto. O sea, la posibilidad, vos decís, de tener más cintura para el Banco Central, una herramienta más, ¿no? Una herramienta más de la que venimos viendo. Nos faltan 2 puntos para saber qué se va a conocer hoy. Ahora me seguís contando esto, Matías. Pero digo, José, ahora otro de los puntos que nos va a contar Matías, pero digo, en el día a día, porque la gente escucha lo técnico, digo, José y Matías, digo, en la diaria, ¿en qué nos influye a nosotros, en el bolsillo, estas medidas del Banco Central? Bueno, básicamente, digamos, complementariamente a lo que comentaba recién José, otra cosa que anunció el Banco Central es que va a mantener un piso hasta que se conozca el nuevo dato de inflación mensual del 58% en la tasa de interés. A ver, el Banco Central lo anunció de esa manera. Yo creo que una lectura un poco más realista es que lo que el Banco Central está esperando es el resultado de las elecciones PASO, digamos. No es casualidad que el próximo dato de inflación se va a conocer el 15 de agosto, después de 4 días de las PASO. Entonces,
pensando, digamos, en el impacto del día a día o de todo lo que el Banco Central está buscando es, si bien no puede cumplir a rajatabla en este mes el esquema de base monetaria que se había planteado, tampoco quiere relajar demasiado la política monetaria, bajar de una tasa del 58% porque no quiere poner en riesgo la estabilidad del mercado cambiario en las 2 semanas y media o 3 semanas que quedan. O sea, con esto que vos estás diciendo, la gente, ¿qué es lo que piensa? Bueno, vienen las PASO, igualmente no me preocupo, porque hay un cierto contexto de previsibilidad. O sea, el Banco Central lo que quiere es asegurar un retorno o un rendimiento de tasa de interés en pesos elevado, digamos positivo en términos reales, un poco por encima de lo que está dando hoy la inflación mensual de acá a las elecciones, para minimizar los riesgos de dolarización. Es decir, decirle a la gente, no vayan a comprar dólares en la previa electoral, porque yo les pago una tasa de interés en pesos a través de las LELIQs y a través de los bancos a los plazos fijos, con los que les garantizo una ganancia real. Y eso resulta atractivo. Eso resulta atractivo, pero nunca, digamos, que el Banco Central lo hace, pero no puede asegurarse de que la gente, de todos modos, en la previa electoral no diga, bueno, yo no sé cómo puede resultar la elección. ¿Qué puede pasar efectivamente después? Y más que nada teniendo en cuenta lo divergentes que son las dos fuerzas mayoritarias que se están presentando a la elección. O sea, algunas... Entre las dos suman el 80%, es muchísimo. Exacto, y las distintas ideas que tienen en cuanto a, por ejemplo, el mercado de cambios. Totalmente. O sea, el kirchnerismo ha dado muestras durante sus últimos años de gestión y ahora en campaña de alguna u otra manera de que podría volver a algún tipo de control de cambios. Y eso a la gente automáticamente le recuerda a Cepo y entonces dicen, bueno, yo en un país con Cepo prefiero dolarizar mis ahorros e incluso podríamos pensar en sacarlos del banco. Me preservo ¿con qué? Con dólares. Exacto. José, las otras dos medidas entonces del Banco Central de hoy. La segunda fue, mensualmente el COPOM, el Comité de Política Monetaria del Banco Central, dice, bueno, en el mes que viene el techo de tasa va a ser tanto, ¿no? Lo deja ir hasta tanto. Anunció para este mes 58%. Lo que dijo es, vamos a esperar un poquito más. No lo vamos a decir a fin de julio cuál es la tasa de agosto. Vamos a esperar que pasen dos cosas. Uno, entender qué opina el mercado sobre cuál va a ser el futuro de la inflación. Qué manera de especular. Cosa que se sabe la primera semana de enero, básicamente con el REM. Y la segunda, queremos ver un mes más de inflación. Queremos saber qué pasó en julio. Claro. El 15 de agosto te enterás qué pasó en julio. Entonces, todo indica que, todo indica que la inflación iría a la baja, pero igualmente seguiría siendo alta. Sí, digamos, ¿no? la inflación en los últimos meses, desde el récord de 4,7 de este año que se había registrado en marzo, viene descendiendo bastante. El último dato es de 2,7. Para julio el Banco Central está pensando en un número más cercano a 2, que si vos anualizás esa tasa es una inflación del 30%, 28% aproximadamente, que es la inflación que la Argentina tiene desde el año 2007 en adelante, digamos. El descenso es respecto del pico que se alcanzó ahora del 57-58%, que fue consecuencia de la crisis de balanza de pago y de la crisis externa que tuvimos el año pasado con la devaluación y el aumento del dólar de un 100%. Ahora, ¿qué creen ustedes? Si nos falta el último punto, no me olvido que hoy dio el Banco Central a conocer, pero digo, ¿qué creen ustedes que es lo que más lo desvela al gobierno? ¿Mantener el dólar calmo o que baje la inflación, teniendo en cuenta que el propio gobierno había dicho en modo campaña que era simple contenerla y que tenían la manera de poder hacerlo? Teniendo en cuenta la inflación que nosotros tenemos por mes, que es muy similar a lo que otros países tienen al año. A ver, las dos cosas son súper importantes. Ahora, desde un punto de vista especulativo de resultado electoral, lo que más le importa es el tipo de cambio en este momento. Porque la inflación, por más que se dispare, vos las vas a ver en julio, en agosto, y se disparará de, no sé, 2.50 a 4.50 como lo vimos. En cambio, el dólar, ahora, en una semana te puede subir 10%. Y ahí te pegas el verdadero susto. ¿Está bien? Entonces, por un tema... Aparte, hasta lo hemos visto. He visto notas que decía, cuanto más googlea la gente dólar, tipo de cambio, etcétera, menos chances tiene Macri de ganar las elecciones. No, lo hablábamos en el bloque anterior con nuestro compañero Martín Yebra, que es como, digamos, directamente proporcional, ¿no? Baja el dólar, sube la imagen de Macri y viceversa. Es así, pero eso tiene que ver con que nuestro peso está devaluado desde hace muchísimo tiempo. No confiamos en nuestra propia moneda. Sí, digamos, igual tampoco en esto que preguntabas de inflación o dólar, digamos, en el corto plazo las variables están muy relacionadas. No se puede esperar en el corto plazo que el dólar suba mucho y que no se sientan la inflación. Exacto, entonces, tienen una ligación. Al gobierno le preocupan
preocupan las dos cosas porque van muy de la mano. En el largo plazo sí podemos hablar de cuáles son las razones profundas de la inflación, que en estos días ha estado muy en debate nuevamente, pero en el corto plazo no podemos dejar de ver que la cotización del dólar impacta automáticamente en el nivel de precios, y más que nada cuando un país tiene una tasa de inflación ya alta. Total. Cuando vos mirás distintos procesos, distintos países, el aumento del dólar en cada país impacta más si la tasa ya es más alta. Es decir, si vos tenés una inflación baja, aunque el dólar se duplique en ese país, el movimiento no es tan alto como en un país que ya viene con una inercia inflacionaria como la Argentina. Nos queda el último punto, rapidísimo. El último punto, sí, no tiene tanto que ver con cuidar cuál es la base monetaria, sino con mejorar, digamos, las condiciones de los plazos fijos. Básicamente, el Banco Central, es lo que explicaba, una de las cosas que explicaba al inicio, el Banco Central le pide a los bancos encajes, una parte los remunera y otras partes no. Lo que permitió es que 3% más de la parte no remunerada pase a ser remunerada a tasa LELIQ del 58%. Eso lo que permite es que en el combo, digamos, de dinero que maneja la tesorería de los bancos, la tesorería pueda salir a pagar un poco más de tasa en los plazos fijos. Se estima que podrían mejorar más o menos 2% la tasa de los plazos fijos, achicando esta brecha. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Matías y José. Nos vamos a la pausa, no se muevan de allí porque cuando